Entonces, ya vimos las formas integrales y la forma puntual de las ecuaciones de Maxwell. Entendimos pues como los términos o qué fenómeno explican cada una de estas ecuaciones. Ahorita hay algo que es importante también conocer y es las formas en la frontera de las ecuaciones de Maxwell. ¿Cómo así en la frontera? Resulta que en la naturaleza nada es continuo, ¿cierto? No, nosotros no tenemos, o el universo no está constituido de un único material con propiedades idénticas para todos, sino que nosotros encontramos siempre diferentes materiales, ¿cierto? Y hay interfaces entre los diferentes materiales, ¿cierto? Entonces en la naturaleza siempre se encuentran estas interfaces y también debemos considerar cómo es el comportamiento de las ecuaciones en estas interfaces. Sobre todo para nosotros en bioingeniería es muy importante saber esto porque si pretendemos analizar cómo se propaga el campo electromagnético en el interior del cuerpo, tenemos que entender que nosotros estamos constituidos de diferentes tejidos biológicos, ¿cierto? Tenemos piel, grasa, músculo, huesos, tenemos los pulmones, el hígado, el estómago, neuronas, pues tenemos una infinidad de tejidos y entre esos tejidos hay cambios en las propiedades, ¿cierto? Cada tejido tiene sus propiedades eléctricas diferentes y hay que considerar esos cambios en las propiedades como si fueran interfaces, ¿cierto? Como si fueran cambios de material. Entonces, para nosotros es importante entender esta parte de la frontera. Entonces, por lo general en la naturaleza, ese cambio entre las fronteras, o si nos vamos a un nivel microscópico o nanoscópico, no es un cambio brusco, sino que digamos que hay una región en la que hay una transición entre uno y otro material. Pero cuando estamos en nivel macroscópico, a nivel macroscópico, sí podemos, digamos que tomar una delimitación del material como una zona de intercambio brusco. Y es conveniente hacerlo de cierta manera así. Recuerden que yo les había hablado a ustedes acerca de las relaciones constitutivas de los materiales, ¿cierto? Habíamos hablado de que por lo general los problemas o las soluciones a estos problemas electromagnéticos se hacen mediante asunción de que los materiales son homogéneos, lineales, isotrópicos, ¿cierto? O que tienen un comportamiento pues muy similar, muy fácil de describir. Pero cuando nosotros vamos a la vida real, los materiales no son así, ¿cierto? Hay inhomogeneidades, por ejemplo, si nos vamos por ejemplo, a la sangre, ¿cierto? La sangre puede tener unas concentraciones en unas regiones, por ejemplo, si es la sangre que va oxigenada, va a tener unas concentraciones diferentes o una composición, llamémoslo bien una composición diferente a la sangre que ya va hacia el corazón, la sangre desoxigenada, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podemos definir ese sistema que está conformado por un material heterogéneo, un material que tiene diferentes composiciones, ponerlo como si fuera la mezcla de dos materiales homogéneos, ¿cierto? Definir en una región lo que tiene propiedades similares y ponerlo en una interfaz con otro material que tiene propiedades similares en todo el material, pero diferentes a las del primer, ¿cierto? Es como que un sistema heterogéneo se puede expresar como la combinación de materiales homogéneos separados por pequeñas interfaces. Entonces, de esa manera también algunos desarrollos tecnológicos en bioingeniería y algunos estudios electromagnéticos se han podido llevar a cabo de materiales heterogéneos mediante una aproximación a materiales homogéneos. Entonces, ¿qué nos dice esta forma de las ecuaciones en la frontera? ¿Cierto? Se trata pues de una deducción matemática, una transformación de las ecuaciones de Maxwell para definir las condiciones en las interfaces.
no, de pronto hacerla paso por paso tomaría mucho tiempo, pero digamos que tiene una deducción que es fácil de realizar, que es larga, pues, pero es fácil. Pero yo les voy a mostrar acá más que todo el resultado. Entonces, hay tres ecuaciones de las ecuaciones, hay dos ecuaciones de las ecuaciones de Maxwell que están relacionadas con el flujo, ¿cierto? Esas dos ecuaciones son la primera ecuación, que es la ecuación de Coulomb-Gauss, y la carga, ¿cierto? Hablado la clase pasada de que los cambios en la carga en el interior del material están relacionados con la corriente, ¿cierto? Con la divergencia de la corriente. Entonces, para poder hacer esa aproximación en una interfaz, vamos a definir una interfaz como la superficie que se encuentra entre dos materiales de propiedades diferentes, ¿cierto? En este caso tenemos el material 1, un material cualquiera, y un material 2 separados por esa interfaz. En el material 1 podemos tener cargas, densidades volumétricas de carga, densidades volumétricas de corriente. En la interfaz podemos tener densidad superficial de carga o densidad superficial de corriente también, ¿cierto? Aplica para las dos situaciones. En esa interfaz vamos a definir una superficie que se conoce como una gaussiana, ¿cierto? Una gaussiana es una superficie volumétrica que se utiliza para definir el teorema de Gauss o el teorema de Coulomb-Gauss, y que dependiendo de la forma en que nosotros lo seleccionemos, se puede, digamos que, o nos permite obtener la solución del campo electromagnético. En este caso, la amperiana que se debe seleccionar en esta situación es un cilindro, el cual las dos tapas sean paralelas a la superficie y, y la superficie cilíndrica sea perpendicular a esta, ¿cierto? Esa va a encerrar un punto P. Ese punto P tiene asociado un vector normal a la superficie que lo vamos a orientar en dirección desde la superficie 2 hacia la superficie 1. Entonces, si hacemos un corte transversal de lo que estamos viendo acá, sería como tener esto, sería tener el punto P con con un vector normal a la superficie que va del 2 hacia el 1. Acá tenemos las alturas del cilindro, ¿cierto? La altura sería H1 más H2, y el área de la tapa superior sería delta de A. ¿Listo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la ecuación de Coulomb-Gauss, vamos a tener que el flujo el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada es igual a la carga encerrada, ¿cierto? Entonces acá miren que vamos a tener tres cosas. Para definir la superficie cerrada, tenemos que definir la tapa superior, ¿cierto? O el área de la tapa superior arriba, el área de la tapa inferior y las áreas laterales, tanto de la parte de abajo del cilindro como de la parte de arriba del cilindro, ¿cierto? Digamos que las superficies cilíndricas, una para la parte superior y una para la parte inferior. Entonces, en la parte superior va a aparecer un flujo que lo vamos a llamar el flujo 1. Y en la parte inferior vamos a hallar un flujo que lo vamos a llamar D2. Estas dos de las tapas laterales no las vamos a considerar porque matemáticamente se eliminan. Aquí vamos ahorita a hacer un proceso de límite en el cual vamos a hacer que las alturas tiendan a cero. Entonces, al hacer el área, ¿cierto? Multiplicar H1 por 2pi, ¿cierto? Que sería el área de la superficie cilíndrica. Estas dos integrales se van a anular, se van a hacer cero. Entonces, esos dos flujos a través de la tapa superior y la tapa inferior están relacionadas con la carga, y la carga involucra
la carga cerrada en la parte de arriba, ¿cierto? En el volumen superior, la carga encerrada en el volumen inferior y la carga que se esté acumulando sobre la superficie, sobre la interfaz, ¿cierto? Esa sigma que se puede estar presentando ahí porque uno de los dos materiales sea un conductor o porque haya carga acumulada por otras razones, ¿cierto? Entonces, promediando esas ecuaciones, ¿cómo se promedian? Acá me faltó mostrarles esto. Los promedios de las funciones están dadas por estas ecuaciones integrales acá, en el cual el promedio en el volumen de un vector R es igual a la integral de ese volumen, de ese R por el volumen dividido a la integral del volumen, ¿cierto? Sería esta división. Entonces, haciendo esas conversiones acá, vamos a tener que esta integral la podemos reemplazar por este término, en el cual vamos a tener el área, el promedio del flujo en el área 1, y eso multiplicado por el vector normal. Y lo mismo para la etapa inferior, ¿cierto? Entonces, esto con signo negativo, pues si suponemos que el vector D va en la misma dirección para las dos, miren que el vector I sub n para esa superficie sería hacia abajo, entonces tiene que cambiar acá el signo. Y eso define también la carga eléctrica encerrada por las superficies. Entonces acá vamos a tener la carga volumétrica y la carga superficial en el área de la superficie. Luego cuando aplicamos el límite para que las alturas se hagan cero, entonces aquí van a pasar varias cosas. Estas dos integrales de superficie van a desaparecer porque ya el H se hace cero y las densidades volumétricas de carga también se van a anular porque ese H se hizo cero, ¿cierto? No va a haber un volumen neto en esa parte que haga que haya una carga volumétrica acumulada. Entonces vamos a tener que ese vector normal multiplicado por la dirección del D1 y del D2 y multiplicado por el área va a ser igual a la carga encerrada o almacenada en la superficie, ¿cierto? Y encerrada por esa gaussiana. De igual manera, vamos a hacer que el delta de A tienda a cero, de que esa área que habíamos definido acá se vuelva muy pequeñita, de tal manera que casi que nos concentremos solo en el punto P, ¿cierto? Ya bajamos el H, ahora vamos a hacer el A muy pequeñito. Entonces, como acá tenemos delta de A y delta de A, esos delta de A se cancelan y ya estas definiciones de promedio que la habíamos definido para tener como el promedio en toda la región van a pasar a ser la definición puntual en el punto P. Entonces, de esa manera tenemos que la componente del, la ecuación que define el flujo, perdón, la ley de Coulomb-Gauss en ese punto, en la interfaz, viene dada por esta ecuación en la que nos dice que la parte normal de ese vector D va a estar, digamos que va a ser discontinua debido a la presencia de cargas en la superficie. O sea, la parte normal no va a atravesar completamente, sino que va a tener una diferencia dada por la carga superficial que se pueda almacenar en esa superficie. En el caso de que no haya cargas superficiales, esta va a ser continua. Ahorita en la diapositiva siguiente les explico mejor esa parte. En el caso del B, esa ecuación nos va a dar igual a cero, haciendo el mismo tratamiento a la ecuación de Ampère-Gauss. Nos dice que la componente normal, es decir, la componente normal de B a la superficie es continua, ¿cierto?
tanto la componente normal B1 puede ser igual a la componente normal de B2. Y la un poquito más compleja de entender es la de la corriente. Acá nos dice que la componente normal del J va a depender de que si hay carga superficial variando en el tiempo sobre la superficie o de si hay presencia de corriente superficial, densidad de corriente superficial. Este término de acá, pues que aparece con un simbolito sigma, es un término que se conoce como divergencia superficial. Nosotros sabemos que la divergencia normal está definida en 3 dimensiones. En este caso, esta divergencia solamente se aplica a las 2 dimensiones que esté compuesta el plano, ¿cierto? O la interfaz, ¿cierto? Si esta interfaz está en XY, entonces esta divergencia solamente se aplica en X y en Y. Ya no se haría con Z como si se haría una divergencia normal. Entonces, ¿qué quiere decir el término la componente normal a la superficie, ¿cierto? Esta parte de acá. Quiere decir que si yo tengo la superficie, al hacer el producto punto entre ese vector D y el vector I sub n, lo que voy a obtener es la componente perpendicular a la superficie, la componente normal. Entonces acá lo que me está diciendo es que la componente normal al atravesar la superficie se puede ver afectada por la densidad de carga superficial que aparezca en la superficie. Si no hay densidad superficial de carga, pues la componente normal atravesará completamente el sistema, no habrá pues como una disminución en la D, pero si hay una carga superficial, sí puede haber una disminución en la D. De igual manera para el B, ¿cierto? Me está diciendo la componente normal, es decir, esa componente que va hacia arriba, que es perpendicular a la superficie, es continua. En este caso es continua, ¿cierto? No hay nada que impida que tanto lo que entra a la superficie sea igual a lo que salga de la superficie. Y en el caso de esta, pues sí me está diciendo que puede haber una diferencia dada por la presencia de corrientes superficiales o por la densidad de carga que puede cambiar en el tiempo. De igual manera, hay 2 ecuaciones que están relacionadas con circulación, con un rotacional, ¿cierto? Que son la ecuación de Faraday-Henry y la de Ampère-Maxwell, ¿cierto? Entonces, en este caso, para estas no se plantea una gaussiana, sino que se plantea una superficie amperiana. Es una curva a través de la cual puede circular el campo electromagnético. Esa curva la definimos como un rectángulo, la cual una de sus caras, una de sus lados, perdón, es paralelo al plano y el otro lado es perpendicular, ¿cierto? Tiene como dimensiones h1, h2 y delta de L sería la dimensión paralela. Se define el vector I sub n como en dirección desde la superficie 2 hacia la superficie 1 y hacemos un tratamiento similar, ¿cierto? Empezamos a definir la ecuación de Maxwell, en este caso voy a definir la ecuación 4 en toda la amperiana, ¿cierto? Entonces dice que esa circulación a través de la curva cerrada del H es como tomar la circulación de A hasta B más la circulación de B hasta C más la circulación de C hasta D. En este caso ya sería del H2.ds. De D a E, de E a F y de F hasta A del H1.ds, ¿cierto? En las que no le coloqué nada es porque, digamos que en cierta parte del procedimiento, al hacer los H iguales a 0, van a desaparecer, ¿cierto? Se va a digamos que a reducir esa ecuación. Y esto es igual a la densidad de corriente, ¿cierto? Que se puede medir como la densidad de corriente que atraviesa la superficie 1, o sea, esta superficie de arriba, perdón, el área de la superficie de arriba,
más la corriente que atraviesa el área de la superficie de abajo, más si aparecen corrientes superficiales en la interfaz, ¿cierto? Si aparecen corrientes superficiales en la interfaz. Entonces, aplicando la función promedio nuevamente, entonces eso nos queda como, en este caso sería la componente 2 por el delta de L, ¿cierto? Por el diferencial de curva en la dirección transversal, en dirección de la curva, ¿cierto? Eso es en dirección de la curva. Menos el H1, el de arriba, por el delta de L y por eso también en dirección transversal. Eso lo hacemos igual a... bueno, aquí en esta parte también me faltó decir que también viene relacionada con los cambios en D, ¿cierto? Porque la cuarta ecuación tenía también relación con D. Entonces, se mira los D que atraviesan la superficie, ¿cierto? Entonces, tenemos acá el D por el área, que sería H1 por delta de L, en dirección normal a la superficie. Esa normal a la superficie sería esta IDS. El D2 por el H2 por el delta de L, que sería el área, por la normal a la superficie, y eso sumado con las componentes de J, ¿cierto? Entonces J, que también intenta atravesar la superficie, entonces sería por H1 por delta de L en dirección normal a la superficie, J2 por H2 por delta de L, ¿cierto? H2 y delta de L por el componente normal a la superficie, y la componente de la corriente superficial, ¿cierto? Que sería la K por la dirección en la que puede circular, ¿cierto? Por la dirección en la que la normal a la superficie o a esta curva de acá. Cuando hacemos H1 y H2 iguales a 0 o tender a 0, miren que hay muchos términos que estaban relacionados con H1 y con H2 desaparecen, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que estaba relacionado con D desaparece, todo lo relacionado con J desaparece, no hay corrientes volumétricas, lo único que podría permanecer en ese sistema sería la corriente superficial y es la que queda acá. Luego, esa corriente superficial se le hace un tratamiento vectorial en el cual se transforma ese vector transversal, es decir, el que va en dirección de la curva, se cambia a sus componentes ortogonales, ¿cierto? Que sería la componente en dirección I sub S y la dirección I sub N. Esa componente transversal se transforma en esto de acá. Y al hacer el límite cuando el delta de L tiende a 0, entonces esa ecuación, que sería la cuarta, nos queda expresada de esta forma, que lo que quiere decir es que cuando hacemos IDN cruz, ya no estamos hablando de la componente normal, sino que estamos hablando de la componente tangencial, ¿cierto? Ahorita teníamos, la componente que atraviesa. Ahorita estamos analizando las componentes normales, en este caso ya tenemos la superficie y cómo sería, si este sería el D, por ejemplo, entonces el D lo podemos tomar como la componente normal, ¿cierto? De su normal, y esa sería la componente tangencial. Entonces ese vector D tiene sus dos componentes, la normal y la tangencial. Ahorita con las otras ecuaciones encontrábamos las componentes normales. En esta nos permite encontrar las componentes tangenciales. Entonces acá nos dice que la componente tangencial de H puede ser discontinua, es decir, que puede presentar variaciones la componente tangencial de H que atraviese la interfaz si hay presencias de corrientes superficiales. Si no hay presencias de corrientes superficiales, esta componente H queda idéntica. Y en el caso del campo eléctrico, al hacer toda esta deducción, se encuentra que esa componente tangencial
es continuo, o sea, no hay cambio en la componente tangencial del E que atraviesa el material, ¿cierto? Eso sí, miren que ahorita en la otra ecuación estamos hablando de D y acá estamos hablando de E, ¿cierto? Entonces, en este tipo de problemas, uno encuentra la componente normal de D y la componente tangencial de T. Ya te respondo, Dani. Y recuerden que la relación entre D y E está mediada por el épsilon, ¿cierto? Entonces, si hay cambios en el épsilon, va a haber también cambios en las propiedades tangenciales o normales. Entonces, aquí es pues como de tener cuidado esta parte.